Amén. Y que todas las personas que están interesadas en esto, pues lo hagan. El propósito de la escuela bíblica tiene que usted entenderlo. Y ojalá usted deba de hacerlo. Conozco aún líderes que sé que hay hermanos de la iglesia que tienen prácticamente más conocimiento bíblico. No, uno no ofende a nadie porque es un irrespeto, pero yo quisiera que todos tuviéramos un vasto conocimiento de la palabra de Dios, porque donde quiera que usted esté, va a ser de bendición para las personas. Voy a repetir, donde quiera que usted se encuentre va a ser de bendición para otras personas. No va a ser con argumentos personales, ni mundanos, ni filosóficos, sino con la palabra de Dios. Y cuando usted con la palabra de Dios, usted va a derribar los argumentos. Voy a repetir, va a derribar los argumentos, todos los argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios. Y la única forma de hacerlo es netamente con la palabra de Dios. De resto, nuestras argumentaciones no sirven para nada. Entonces, el propósito central prácticamente de esta escuela es que haya una visión y que se enfoca en la dirección futura y aspiración de lo que usted desea alcanzar. Usted sabe que el cristiano tiene que ir ¿de qué? En aumento. La palabra de Dios dice que el camino del justo es como que va en aumento como la luz de la aurora, sé que cada día va brillando un poco más, tiene que ir creciendo, tiene que ir desarrollándose. Ahora, ¿cómo nos vamos a desarrollar, cómo vamos a avanzar y cómo vamos a crecer si no tenemos un nivel de crecimiento bíblico? De una forma sistemática, de una forma organizada, donde podamos nosotros desarrollarnos. No, hermano. A veces nosotros creemos que, bueno, vamos a culto cuando podemos, un jueves, un domingo y ya, y escuchamos 40, 50 minutos de la palabra de Dios y ya, gloria a Dios. Yo quiero decirles que, ¿y los otros días qué? Y entonces las personas pasan los años y no han desarrollado su fe, todavía siguen viviendo un poco en una vida espiritual mediocre, o sea, más o menos. Y esa no es la idea de Dios. Yo pienso que ese es el tiempo de poder desarrollar nuestra vida espiritual mejor. Amén. Entonces repito, ¿cuál es el futuro que usted aspira ser como hijo de Dios, como una persona que ha conocido el Evangelio de Jesucristo? ¿Cuál es el futuro suyo? ¿Cuáles son los propósitos, la visión como hijo de Dios, como testigo de Dios, como una persona que está esperando que Jesucristo venga por usted? ¿Qué piensa hacer? ¿Estar así como está o avanzar y desarrollar su vida espiritual para poder ser útil para las personas que la rodean? ¿Qué es lo que quiere? Avanzar. Y la única forma de avanzar es conociendo la palabra de Dios. ¿Por qué cree que el Señor Jesucristo, digámoslo así, consiguió 12 discípulos? ¿Qué es un discípulo? Es alguien que se le adhiere a un maestro y lo va a seguir. ¿Y por qué el Señor hizo de maestro 3 años y medio? De noche y de día. Y les enseñaba, les hacía todas las figuritas, todos los ejemplos, los retaba, los ponía en práctica. El Señor lo que hizo fue venir a ser de maestro. Y trabajó duro con esos 11. Y luego Él se fue y esos 11 fueron los que revolucionaron la historia. Amén. Entonces, si nosotros trabajamos y hacemos personas que suban a un nivel mayor, que lleguen a ser maestros en la palabra de Dios, hermano, donde usted vaya va a ser de grande bendición. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El hermano Javier, que también me acompañó que día Yopal, se dio cuenta que hay personas que se reúnen y que estudian a veces seminarios por allá en otras religiones y le van a hacer preguntas a usted, preguntas que no van a ser tan fáciles, pero cuando usted tiene una respuesta bíblica, uno sale en victoria. ¿Y sabe quién va a ser honrado? Es el Señor. La única forma de que la gente se salve allá afuera es que, escuchen esto, el que convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. ¿Qué utiliza el Espíritu Santo de Dios para convencer a una persona de su error, de su pecado y que es injusto? ¿Qué utiliza la palabra? ¿Qué utiliza Dios? Es la palabra. No utiliza otros medios. Es la palabra de Dios. Ahora, si el que va a compartir esto no conoce la palabra de Dios, ¿qué va a hacer? Usted mismo se puede dar la respuesta. Es muy complicado.
¿Por qué? Porque nuestra argumentación humana no va a convencer a nadie, hermano. Yo no puedo convencer a otra persona hasta que no vaya a la palabra que es espíritu. Y convence a esa persona con la palabra de Dios. Entonces el que se encarga de hacer el cambio es la palabra de Dios, no es nuestra argumentación. ¿Dónde está la lucha mental? ¿Dónde está la lucha de los seres humanos? Es en la cabeza, en la mente. Según de Corintios 10:4 dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de ¿qué? Llevan destrucción de ¿qué? ¿Cuáles son las fortalezas? Argumentos, pensamientos, filosofía, tradiciones, religión, interpretaciones de cualquier forma. Y para derribar todos esos argumentos, ¿qué vamos a utilizar? Solamente la palabra de Dios. No podemos utilizar la misma argumentación de allá afuera para tratar de ganar, porque no lo vamos a hacer. Tenemos que utilizar, ¿es qué? La palabra de Dios. Yo tengo que saber dónde están los textos, los temas, cómo defender, prácticamente defender la fe en la que creemos. Amén. Hay hermanos que me han dicho, hermano, es que yo le hablo a todo el mundo, pero ninguno se me convierte, porque no ha podido convencerlos. ¿Y por qué no ha podido convencerlos? Porque el conocimiento que tiene la palabra de Dios es muy bajo. Necesita desarrollar esto. Amén. Versículo 5. ¿Derribando qué? Usted siempre que va a hablar de la palabra de Dios, piense esto. Cada vez que yo le voy a hablar a alguien, lo que tengo es que derribarle sus. Y si no le puedo derribar los argumentos, usted va a decir, ay, no pude. No, la idea es que usted sí puede. Pero la respuesta está en la palabra de Dios. Más bien es que si no la sabes, no vas a poder. Cuando el Señor Jesús se enfrentaba a los principales sacerdotes, a los maestros de la ley, a los fariseos, que eran personas supremamente estudiosas de la ley, el Señor tenía que tener la palabra inmediatamente, las respuestas, y las respuestas tenían que ser una palabra sólida, una palabra que no pudieran debatir, porque si entran en un debate y el Señor no les da la respuesta acertada que les derribe sus argumentaciones, ¿cómo hubiera hecho el Señor Jesús? ¿Qué hubiera hecho, hermano? Había sido gravísimo, pero usted va a encontrar que siempre que el Señor hablaba con ellos, la Biblia dice, yo lo he escuchado siempre, que quedaban en silencio y se iban avergonzados. Y así es que usted tiene que ser. Usted es un hijo de Dios, usted es una persona de Dios, que Dios le dejó una Biblia, le dejó la palabra de Él, le dejó la mente de Él, para que usted la conozca, para que usted tenga la sabiduría suficiente de que la gente que no conoce al Señor, si lo rechaza, se vaya avergonzado, pero que sepa que esa persona está equivocada. Porque cuando usted habla la palabra de Dios, le está dando la oportunidad a una persona de que se salve, o la persona toma la decisión de perderse. Voy a repetir, cuando usted habla la palabra de Dios, suceden dos cosas: o la persona se salva o se pierde. Tiene que suceder algo. Pero si no sucede nada hablando la palabra de Dios, creo que el que está comunicando eso está cometiendo un error. Por eso era que el apóstol Pablo pedía, Colosenses 4:4, pedía, él oraba y le pedía a Dios, 4:10, perdón, 4:10, creo que es 4:10. Sí, que hay versículos que se le olvidan, ¿no? 4:3, ¿no? Sí, 4:3. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Si me cambia esta versión en la TLA, él dice que le pide a Dios y le pide a los hermanos para que Dios le dé la capacidad de declarar claramente la palabra de Dios. Y eso fue, ese versículo a mí me hizo pensar mucho. La verdad, ese versículo me ha hecho pensar y me ha hecho orar bastante por esta misma petición.
Cuando entendí este versículo, yo he orado. Ahora, una de mis oraciones y mis peticiones es esta. Oren también por nosotros y pídanle a Dios que podamos anunciar libremente el mensaje y explicar el plan secreto de Cristo precisamente para anunciarlo como estoy ahora preso. O sea, la oración es cómo poder explicar el mensaje con libertad, bien claro, que la gente que escucha la palabra diga, yo quiero a Jesucristo también. Pero si no sabemos explicarlo, si no sabemos comunicarlo, y usted lleva muchos años en el Evangelio, ¿cómo se siente, hermano? Honestamente, ¿cómo se siente usted? Si lleva 10, 15 años en el Evangelio y tal vez más, y todavía no sabe cómo lograr ganar almas para Cristo. Yo pienso que este es uno de los retos más extraordinarios que usted tiene y yo tengo. Por eso el apóstol Pablo lo entendió. Cuando él entendió quién era Jesucristo, lo entendió, la gracia del Señor, él se dedicó fue a esto. Él se dedicó a estudiar, a conocer a Cristo, a estudiar, a analizar, a orar, a ayunar, y la revelación que él va teniendo, la va teniendo por el mismo conocimiento del estudio de la palabra de Dios. Y hoy nos dejó una riqueza incalculable el apóstol. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo fue el que le enseñó. Jesús dijo, aún tengo muchas cosas que decirles, pero ustedes no me van a entender. Pero cuando venga el Espíritu Santo, Él los va a ¿qué? Él les va a enseñar. Quiere decir que el Evangelio de Jesucristo no se acabó cuando Él murió, continúa. Y el que continúa el Evangelio es el Espíritu Santo. Es posible que hoy usted vaya a recibir revelación de la palabra de Dios que hace de aquí para atrás nadie la ha recibido. ¿Aló? No sé si me estoy dando a entender. Va a haber revelación hoy y en este tiempo de la palabra de Dios que Dios no la ha revelado, porque Él la revela siempre en el momento que Él quiere, para la ocasión y el propósito que Él quiere, en el tiempo específico. Y pienso que en este tiempo sí que necesitamos revelación de la palabra. Amén. Entonces, yo pienso que el propósito central de la escuela es darle dirección al futuro de cada hermano y hermana de la iglesia. Es darle una dirección. Es lo que aspira a alcanzar una persona, pero darle una dirección y un propósito correcto. Pienso que Dios lo tiene aquí usted para que usted sea un ganador de almas, no es más. Voy a repetirlo. Si usted no es un ganador de almas, yo me pregunto para qué Dios salvaría a una persona entonces. Y no sé si usted se ha hecho la respuesta, ¿no? La pregunta, disculpe. ¿Para qué Dios salva a una persona? Para que diga yo ya soy salvo, gloria a Dios, y los demás ¿qué? Aquellos miran, no, es para que usted pueda ser útil para ellos. Hermano, usted no es el cuerpo que tiene ahí, usted sencillamente es un estuche, hermano. Voy a decirles esto, usted es eterno. Y las personas son eternas. Y ese es el espíritu que usted tiene. Y Dios le puso un cuerpo. A Jeremías Dios lo llamó en el capítulo 1 de Jeremías. Versículo 4 y 5 le dijo, Jeremías, antes que te formaras, yo te conocí. A Jeremías le dio fue un cuerpo. Jeremías existía desde antes de existir el mundo y el planeta. Usted y yo existimos desde antes de existir este planeta. Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para ser sus hijos. Yo no existí cuando yo nací en esta tierra a través de mi mamá y mi papá. Yo existo desde antes. Porque Dios es espíritu. Y Dios nos dio de su espíritu. Nosotros no somos personas que existimos acá. Mire lo que dice acá. Antes que te formares en el vientre te conocí. Jeremías no existía, no tenía cuerpo. Dios conoció a Jeremías antes. Y usted no es diferente.
Y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Efesios capítulo 1, versículo 3, lo mismo. Nos escogió desde antes de la fundación del mundo. La gente no lo sabe. Estamos dentro de este cuerpo. Dios, ¿por qué me metió en este cuerpo, en este siglo y en estos años en que estoy viviendo? ¿Por qué estoy acá? ¿Cuál es el propósito de que esté vivo? ¿Cuál es el propósito de que no me hubiera matado el COVID, de que no hubiera habido un accidente, que no hubiera muerto pequeño? ¿Por qué estoy aquí, Señor? ¿Por qué tengo salud? ¿Por qué tengo fuerzas? ¿Por qué tú me has dado conocimiento de tu palabra? ¿Por qué me has enseñado cosas? ¿Por qué, Señor? ¿Cuál es la razón? Solamente para que yo brinque y diga soy salvo y me voy para el cielo. Yo no creo eso, hermano. O para que me arrodille y le diga, Señor, yo quiero irme rápido, rápido en el rapto de la iglesia. No, ¿y por qué sigo aquí? Tiene que haber un propósito. Tiene que haber un propósito. ¿Y no será que todo lo que Dios me ha dado y me ha enseñado y su palabra me ha enseñado es para que le ayude a otros a desarrollar su vida porque las almas se están perdiendo por montones en la calle? ¿No cree que por eso usted es salvo? Dios nos salvó y nos hizo su pueblo. Miren lo que dice nuestro Señor Jesucristo, bendito el Dios Padre, versículo 4. Escuchen esto. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. No existía la tierra y Dios lo escogió a usted, hermano. Sencillamente le dio un cuerpo para este tiempo. Y está dentro de ese cuerpo que tiene. Pero ese cuerpo tuyo, por causa del pecado, se va a morir y va a desaparecer. Pero Dios tiene un cuerpo nuevo para usted. El pecado de Adán. Cuando dice que murió, si comes eso y desobedeces, vas a morir. Vas a morir, Adán. Pero morir no es desaparecer, es sencillamente separarse de Dios. Y él fue separado de Dios. Pero ellos siguieron viviendo y caminando. Pero ahora su cuerpo ese sí iba a desaparecer. El alma que pecare se separa de Dios y eso es morir. Pero usted es eterno. Y si no entiende esto, millones y millones de personas van a morir eternamente. O sea, van a ser separados de Dios por la eternidad. Y van a estar con el diablo y sus ángeles. Pero los que entienden esto y buscan a Dios van a ser salvos y van a tener vida eterna. Y la gente que está allá afuera no lo sabe. Les han enseñado religión, tradiciones, interpretaciones, le sacan el dinero y hasta para vender y no sabe, la gente no sabe. Y pelea por sus creencias erróneas. Y si usted sabe la verdad, ¿en qué forma estamos ayudando a todas las personas que están en la oscuridad? No es porque usted no pueda, es que a veces nosotros no nos capacitamos para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Amén. Ya sabe cuál es la visión. Ahora, los valores que vamos a desarrollar están en consonancia con los principios y las enseñanzas bíblicas. No somos los valores de nuestra iglesia, no son los valores que hay en la palabra de Dios. O sea que al mismo tiempo que usted desarrolla su vida espiritual para que aprenda a trazar la palabra correctamente, para ayudar a las personas que están afuera, esa palabra le va a ayudar a usted para que usted tenga mucho más valor. Voy a repetir, valor. Y cuando hablo de valor, es que usted va a valer más. Que cuando usted hable, sus palabras enriquezcan a las personas. Porque el valor es interno. Cuando el sabio habla, dice a Proverbios, dice que las palabras del sabio son como manzanas de ¿qué? Oiga, no han leído. De oro. Los hebreos dicen que las perlas son palabras y son términos.
¿Y qué tal si cuando tú hablas y le hablas a otra persona lo enriqueces? Que cuando usted termina una conversación con otra persona lo enriqueció, le ayudó para su hogar, para su familia, para su vida eterna. Usted está enriqueciendo al mundo. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Vino a enriquecernos. La riqueza es tan incalculable que todavía sigue enriqueciéndonos. Enriqueció a los discípulos y ellos tomaron esa riqueza y se la dieron a otros y ha llegado hasta nosotros y hoy estamos enriquecidos por la sabiduría de Dios, porque la sabiduría de Dios vale más que el oro y la plata y que todas las piedras preciosas y cuanto usted pueda desear. Y aprender la sabiduría, ¿cómo es? Tiene que estudiar la palabra de Dios, tiene que meditarla, tiene que ponerla en práctica. Y cuando usted empieza a adquirir sabiduría y conocimiento de Dios y a ponerla en práctica, usted empieza a hacer las cosas y le empiezan a funcionar. Y todo lo que hace le funciona y le va bien. ¿Por qué? Porque la sabiduría en su mano derecha trae riquezas y honra. ¿Aló? ¿Cuántos alabamos al Señor por eso? Ojalá usted diga, no, yo quiero, matricúleme 2 veces. Amén. Los valores están en consonancia claramente es con la palabra de Dios, no con interpretaciones, ni espere, de acuerdo a los estatutos de nuestra iglesia y de acuerdo a los principios. No, eso no va a estar acá. Aquí no le vamos a enseñar a ninguno los principios y los estatutos de nuestra iglesia, no, es lo que dice la palabra de Dios, los valores y principios que están, ¿en dónde? En la palabra de Dios. Eso téngalo claro. Ahora, ¿para quién va dirigida una escuela bíblica, como es el término completo, bíblico? ¿Será que es solamente para los jóvenes? ¿Para los niños? ¿O para los abuelitos? ¿O a los hombres y a las mujeres no? Porque hay un versículo en la Biblia que dice que y las mujeres callen. ¿O será que la sabiduría también es para las mujeres? Quiere decir que la escuela bíblica es para todas las personas. No, espere, a los ricos que ellos sí tienen con qué pagar y a los pobres no. No es para todos. Bueno, y el que no tenga cómo comprar un cuaderno para escribir, ¿se lo regalamos? ¿Hay algún problema? No, se lo regalamos, porque los que tienen le van a ayudar a los otros. Amén, porque todos queremos aprender la palabra de Dios. Todos queremos desarrollar la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Para quién es el estudio de la palabra de Dios? Instruye al niño. Pablo le dice a Timoteo, escudriña, no tengas en poco tu juventud, sé ejemplo, para eso necesita aprender. Y a los ancianos les dice que el sabio oirá y aumentará su saber. O sea que es para todos. Los necios, los torpes e ignorantes, bueno, yo no... El necio, yo he buscado la palabra y viene a ser un loco. Según los sinónimos de la palabra necio, termina siendo loco. Los necios desprecian la sabiduría y la enseñanza. Por el libro Proverbios capítulo 1 dice, los necios, oye, leámoslo un momentico. Proverbios capítulo 1, versículo 20. Oiga lo que dice. Vamos a leer rápido. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. Y una vez se decía, pero ¿cómo así que la sabiduría clama en las calles? Yo no entendía eso. Cuando usted pasa por la calle y usted mira a las personas y observa a las personas, y usted ve personas ya de edad recogiendo muchas veces cartón o pidiendo una moneda, personas de 70 años, sin unos zapatos, sin una camisa, con hambre. Yo siempre me preguntaba, decía, ¿qué hizo ese señor con 70 años de vida? ¿Ustedes nunca se han preguntado eso?
¿Qué hizo esa persona con toda su vida? Lo hace a uno reaccionar. Y uno dice, Dios mío, que Dios me guarde y me ampare de llegar a una edad avanzada y estar así tan torpe. O sea que esas personas despreciaron y desperdiciaron la sabiduría y la enseñanza. No hubo justicia en sus vidas, no hubo justicia en su boca. Porque usted encuentra en el Salmo 112, 1, 2 y 3, que el justo tiene bendición, su familia, sus hijos, hay riquezas. Entonces uno dice, pero entonces ¿cómo así? ¿Qué le pasó a ese hombre? Él despreció. Vamos en el 22. ¿Hasta cuándo, oh simples? Bueno, clama en los principales lugares de la reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza y los burladores desearán el burlar y los insensatos aborrecerán la ciencia? Volveos a mi represión, dice Dios. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. La palabra espíritu y palabra aquí es lo mismo, porque la palabra es la que trae la sabiduría. La sabiduría trae el espíritu de Dios. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Yo quiero ser lleno de tu espíritu. Llénese de la palabra. Llénese de la palabra y saque tiempo para orar, a ver qué va a pasar, y verá que cuando tú hablas, el Espíritu habla a través de ti. Pero si no hay conocimiento de la palabra, cuando tú hablas, habla torpezas. El Espíritu nos recordará todo lo que tenemos que decir, pero ¿qué nos va a recordar si no hemos oído nada, no sabemos nada? Dice, y os haré saber mis palabras. ¿Cuántos? Yo quiero saber las palabras de Dios. Yo quiero, porque es que la palabra de Dios es poder, la palabra de Dios es sanidad, la palabra de Dios es riqueza, la palabra de Dios es futuro, la palabra de Dios es mi bendición. Si por la palabra de Dios hizo Dios los cielos y la tierra y todo cuanto existe fue hecho por su palabra, ¿cuántos queremos oír su palabra? Siempre será bendición. Siempre, yo la quiero. Pero para oír su palabra, yo tengo que escuchar y entender esto. Versículo 24. Por cuanto llamé y no quisiste oír. O sea que Dios estaba haciendo un llamado a que lo escucharan, a que aprendieran sabiduría, a que aprendieran entendimiento, a que tuvieran conocimiento, y ellos no quisieron. Extendí mi mano y no hubo quien entendiese. O sea, Dios decía, venga, yo les ayudo. Estás pensando mal, van las cosas mal, tu hogar va mal, tus finanzas va mal, tu salud va mal. Voy a decirles cómo hacerlo. Y ellos dijeron, no, así estamos bien, déjenos quietos. Eso es terrible, hermano. Hay gente que va camino derecho al infierno, a la tumba sin haber hecho nada de riqueza en su vida. Y Dios quisiera cambiarle su destino, pero ellos no quieren. ¿Qué piensa usted de esas personas? No quisieron. No quisieron, desecharon la corrección, el consejo de Dios, desecharon la represión y no quisieron. O sea que esto es una decisión. ¿Yo quiero o no quiero? Yo quiero más de Dios. Versículo 27. También yo me reiré en vuestra calamidad. Entonces, cuando llegue la calamidad a una persona, ¿cuál fue el error? ¿Cuál fue el problema? No tuvo tiempo para oír a Dios. No tuvo tiempo para estudiar la palabra. No tuvo tiempo para el consejo de Dios. No tuvo tiempo para la instrucción de Dios. No tuvo tiempo para oír la represión de Dios. No tuvo tiempo. Siempre tuvo una excusa para evitar eso. Y cuando llega la desgracia y la calamidad, quieren solucionar el problema cuando ya no hay nada que hacer. Entonces Dios dice, yo me voy a reír en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Porque hoy no hay fe, ahora es temor. Porque la palabra te va a dar fe para salir adelante. 27. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, o sea, cuando ya está en los problemas, dice, entonces ¿qué? Y
no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Perdieron la vida. No entendieron. Ya cuando las cosas estén difíciles, cuando estén complejas, cuando se pasen los años, cuando la salud ya no le alcance, cuando la situación esté más compleja, ¿qué van a hacer? ¿Cuántas personas no han llegado aquí pidiendo oración y petición por sus hijos adolescentes que no saben, carambas, qué hacer con ellos? Pero ¿cuántas veces no se les dijo, por favor, lleve a sus hijos para que aprendan sabiduría y conocimiento? Para que aprendan el temor de Dios, para que aprendan a respetar la autoridad, para que aprendan a obedecer y a amar y a valorar sus hogares. Y nunca tuvieron tiempo para llevar a sus hijos y ellos tampoco. Después, cuando se pasa el tiempo, tienen dinero, lograron cosas materiales, pero se dieron cuenta que se equivocaron. Porque lo que más importa es la sabiduría y la enseñanza y el temor de Dios para poder llegar a un final feliz. Jesús lo dijo de otra forma. El Señor es increíble. El Señor Jesús decía todo lo que está en la Biblia, pero lo decía de una forma como más profunda. Decía en el capítulo 7 de Mateo, por allá en el versículo 24, decía: el que me oye es como un sabio, como una persona inteligente. El que escucha mis palabras y las hace y las pone en práctica es como un sabio que edificó su casa, su familia sobre la roca. Pero también hay un necio que no quiso y edificó su casa todo sobre la arena. Y cuando vinieron los problemas, las dificultades, se cayó la casa de aquel. ¿Por qué? Porque lo que él fundó estaba fundado sobre arena, sobre bases no sólidas, sobre bases que se derritieron, se le acabaron, se cayó, dice, y fue grande su ruina. ¿Y ahí ya qué? ¿Ya para qué? ¿Va a llorar? ¿Para qué va a gritar si ya no hay nada que hacer? La idea es hacer esto cuando empezamos a construir la casa. Cuando queremos un proyecto, cuando queremos un propósito y una visión. ¿Para qué? ¿Por qué lo necesitamos? Porque ahí vamos a construir las bases sólidas para que no importa lo que venga en el futuro, no se caiga, para que prosperemos y salgamos adelante. Antes de que emprendas cualquier cosa, antes de que decidas algo, antes de que diga yo quiero esto, primero ponga las bases sobre la piedra, sobre la roca. No se emocione, que a veces las emociones y tus deseos son los que te van a perjudicar, te van a hacer equivocar. Pero cuando pones tus propósitos, tu visión, tus objetivos sobre la roca, sobre la palabra de Dios, van a funcionar. Porque los problemas siempre van a venir. Pero aquí la diferencia es entre los que escucharon el consejo de Dios y los que no lo escucharon. ¿Es un insensato o es una persona sabia? Amén. Esos son los valores que queremos aprender. ¿A quién va dirigido la palabra de Dios? ¿A quién queremos? Pues yo quiero hacer todo esto. Son a personas dirigidas que están en cualquier familia, en cualquier estrato, en cualquier nivel cultural, social, lo que sea, de cualquier iglesia. Si usted trae una persona, es católica, póngala a estudiar. ¿Cuál es el problema? Un adventista, un familiar suyo, no le diga que va a culto, no, es para que reciba clases bíblicas. A cualquier persona. ¿Será que alguien necesita esto? Todo el mundo lo necesita. No importa su condición, su estrato, su estudio, su creencia. ¿Será que un musulmán necesita la palabra de Dios? ¿Un budista necesita la palabra de Dios? ¿Un hindú? ¿Un testigo de Jehová? Todos lo necesitan. ¿Y quién es el que es entendido y entiende que es el que más la necesita? El que conoce a Jesús. Suena esto extraño, pero somos los que más lo necesitamos. Ahora, ¿cuál sería el objetivo? ¿Por qué querer educar a las personas? Es para profundizar el conocimiento de la palabra de Dios. Voy a repetirlo, ¿es para qué?
para profundizar, para formar a cada persona que es líder. Hay otra cosa que entendí a través de la palabra, es que cuando Dios te llama a ti, siempre te llamó fue para liderar. Todos en la iglesia del Señor son líderes. Cuando estamos en el reino de Dios, allá afuera en el mundo, y usted sale del reino de Dios al mundo, usted es líder. Usted es líder, usted es el que tiene que ayudar a esas personas, usted tiene que guiar a las personas, usted tiene que ayudar a las personas, usted tiene que hacerlas desarrollar a las personas. Ese es el trabajo suyo, por eso usted es salvo. No, yo soy en el reino de Dios. Bueno, y cuando estás en el mundo, ¿te identificas? Sobresales, muestras a la gente que tú eres la luz. No, yo soy del reino de los cielos, estoy en el reino de Dios porque yo voy a la iglesia y... No, donde se dan cuenta de esa gran verdad es allá afuera donde hay tinieblas, es afuera donde está el mundo, es afuera donde las personas están perdidas. Allá es donde se identifica el verdadero hombre y mujer de Dios. Amén. ¿Usted es líder? Dios nos llamó para ser líderes. Un hijo de Dios es líder. Siempre está en la cabeza y no en la cola. Yo no sé, no me entendieron. Yo no sé, Señor, yo quiero darme a entender. El Señor dijo, los pondré por cabeza y no por cola. ¿A quiénes? Pues a los salvos. ¿Cuántos somos salvos? Tú no eres la cola jamás. Tú eres la cabeza. En donde estés tiene que pensar esto. Dios te dio sabiduría, le te dio inteligencia. Tú eres espiritual, estás en un nivel superior. Tú puedes discernir y entender las cosas, mientras que los demás no. Tú eres el que debes ayudar a la gente. Tú eres líder simplemente por tu propia naturaleza. Y si no lo eres es porque le falta conocimiento de la palabra. Es porque no ha entendido que usted puede hacer lo que Dios le dijo que hiciera. Es porque no ha entendido que usted puede hablar lo que Dios le dijo que hablara. Y es porque no ha entendido realmente quién es usted. Pero si usted lo entiende, usted dice, espere, entonces tengo que hacer algo. Claro que tiene que hacer algo. ¿Cuántos sabemos que podemos hacer lo que Él dijo que podemos hacer? ¿Cuántos sabemos que podemos hacer lo que Él dijo que podíamos hacer? Y Él nos dijo, vayan y en mi nombre echen fuera a los demonios, sanen los enfermos, salven las almas, restauren la humanidad, vaya, háganlo. Y yo, sí, usted, lo podemos hacer. Lo podemos hacer. ¿Lo has hecho? Sería muy triste que no se haga. Quiere decir que prácticamente es desobediencia. Bueno, entonces, si logramos que usted entienda que usted es un líder por naturaleza espiritual, es para ayudarle a fomentar el crecimiento espiritual. Es para eso. De eso se trata realmente la escuela bíblica. Repito, nosotros hicimos antes desde el 2019, 2018, como desde el 2017, varios años de escuela bíblica. Y estos días, yo sé que es de parte de Dios. No, vamos a hacer la escuela bíblica diferente. Vamos a hacerla en una forma más amplia, que todos debemos estar ahí. El que diga es que no tengo tiempo, el que empieza a inventar y argumentar excusas, es mentiras, es un engaño del enemigo. Estudiar la palabra de Dios con profundidad es el deseo más insaciable que tenga una persona que es espiritual. Ahora, ¿y qué vamos a aprender específicamente? ¿Cuáles son los temas, cursos y actividades que se impartirán en la escuela bíblica para cumplir con los objetivos? Ya tenemos varios temas y estamos orando para que Dios nos dé los temas específicos que necesitamos para el lugar específico en que estamos y para que usted pueda hacerlo correctamente. Hay temas que hoy en día son muy buenos, pero yo me pongo a pensar esto, solamente les voy a dejar esto para que ustedes se den cuenta, que en este momento podríamos explicarle a la gente. Hay hermanos que les gusta mucho, digamos, la escatología. La escatología es un tema que habla sobre las profecías del futuro, ¿sí? ¿Qué va a pasar en la gran tribulación?
Y son temas buenos que están en la Biblia. ¿Qué va a pasar en la gran tribulación? ¿Sí estamos de acuerdo? Pero en este momento yo digo, si el Señor Jesucristo viene en este momento, ¿qué le enseño a un grupo de personas que no conocen a Dios? ¿Les enseño qué va a pasar en la gran tribulación o les muestro quién es Jesucristo para que se salven? ¿Sí me doy a entender? Entonces, como que hay algunos temas que los veo como prioridad, como más importantes por el beneficio del mismo medio ambiente en que estamos viviendo. Hay temas muy importantes, la familia. ¿Usted sabe cómo están viviendo las familias hoy? Uno sabe por qué uno habla con las parejas. Uno sabe por qué uno habla con las esposas y hablan con los esposos y ellos por lo regular tienen confianza y le cuentan a uno muchas cosas. Y son cosas que uno no las va a publicar en esas cosas, pero eso lo lleva a uno a entender que hay una necesidad muy fuerte. Y uno de los errores más grandes es cómo poder disciplinar, educar y corregir los hijos. Y cómo tener una relación fuerte con la pareja. ¿Será que esos temas son importantes? Obvio. Otro de los temas tremendos que podríamos mirar es, por ejemplo, la juventud de hoy. ¿Cuáles son las decisiones que están tomando? ¿Cómo ayudarles a decidir? ¿Qué hacen los padres? ¿No deberían enseñarle a sus hijos cómo decidir para el día que ellos no estén, puedan tomar decisiones correctas, sólidas, con sabiduría e inteligencia? Pero ¿qué tal si le damos todo lo que tiene valor, todo lo que tiene marca y no les enseñamos a decidir a ellos cuando estén afuera qué va a pasar? Entonces, los temas educativos, estamos orando para eso, por eso no hemos dado exactamente la lista de los temas, pero yo sé que ya tenemos algunos, pero hay unos temas que a usted no puede perdérselos, si es padre, si es joven, si es muchacho, no importa, pero usted ojalá que le ayude a esos jóvenes a decir, por favor, usted tiene que ir a escuchar. ¿Por qué? Porque lo van a enriquecer, y al enriquecerlo con la palabra de Dios a tu hijo, el más bendecido es usted, papá y mamá, ¿no? Ahora, siempre en las escuelas hay enfoques pedagógicos, son métodos interactivos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo discutir en grupos pequeños, actividades prácticas? Entonces vamos a hacer que la escuela sea una forma pedagógica donde usted pueda, el Señor Jesús era especialista en esto. Ustedes se van de dos en dos. Y un día los 70, ustedes dos, escójanse ahí los que más estimen ahí, que tengan más conexión. Sí, ahora ustedes van a trabajar allí y van a hacer esto. Y los ponía a trabajar. El Señor Jesús era un especialista en cómo trabajar con las personas. Y vamos a hacer ese trabajo. Amén. Amén. Para que todos podamos desarrollar mejor nuestro nivel espiritual y el desarrollo para el mejoramiento de afuera. Esa palabra que puse acá es recursos y liderazgo. Serán líderes y maestros de la escuela bíblica, son los que están comprometidos con los valores y la misión de Iglefab. ¿Por qué? Porque aquí hay hermanos que para poder ayudar y poder servir y poder enseñar, uno tiene que saber que están ¿qué? Comprometidos. El apóstol Pablo dijo, si usted quiere poner a alguien que visite o dé consejería, lo que sea, primero, ese señor o esa señora debe ser, si es casado, debe ser marido de una sola mujer. ¿Qué más dice? ¿Sí lo han leído? En Timoteo capítulo 3. Eso, está hablando, dice, no dado al vino, no pendenciero, que trace bien la palabra de verdad, que sea un ejemplo de los que están ahí, para que no caiga en descrédito ni lazo del diablo. Y ahí hay una lista, o sea, un perfil para poder enseñar la palabra de Dios. Entonces estamos estudiando también esto porque es necesario. Amén.
Hoy en día es fácil, hermano, gente que ha estudiado, hermano, y ha estudiado comunicación social, oratoria y eso. No, hermanos, Dios mío, eso cuando hablan es terribles. Pero tienen 3, 4 mujeres, son pendencieros, toman vino y sin embargo enseñan teología. Y la gente por montones los sigue. Y cuando se dan cuenta de la vida que llevan, dicen, o sea que uno puede conocer todo eso y también puede tener 3 mujeres, ¿cuál es el problema? ¿O no es así? Porque cuando no hay autoridad moral y dejan que esto suceda, están pervirtiendo el Evangelio de Jesucristo. Entonces, no, en esta congregación vamos a orar y a pedirle a Dios para que el perfil de acuerdo a la palabra de Dios se pueda cumplir. ¿Cuántos alabamos al Señor por esto? Ahora, los recursos necesarios para llevar a cabo el programa educativo de manera efectiva, o sea, recursos, porque eso necesita ¿qué? Recursos. ¿Y de dónde sacamos los recursos? No, cobrémosles una pensión el semestre a 1.000.000 de pesos. No, hermanos, de eso no se trata, porque la idea no es conseguir dinero. La idea es capacitar personas y entre todos nosotros poder ayudar a las cosas que se van necesitando, poder ayudar a lo que se necesita. Ojalá que yo le estoy pidiendo al Señor para que sea gratis el estudio. Y que si se pide algo que sea por ahí 5.000, 10.000 pesos al mes, 15.000 pesos, ¿para qué? Como para que usted compre las hojas, como para ayudar a pagar el servicio de la luz, como para pagar el servicio del agua, para eso no más. No es con el fin de ganar recursos económicos. De eso no se trata absolutamente esto. Amén. Eso ténganlo claro, que ese es un principio que Dios nos ha dado acá. Yo sé que si necesitamos dinero, Dios nos lo va a dar, así que no. Lo último que quiero decirles es que necesitamos establecer, por ejemplo, indicadores del éxito de las personas. ¿Qué quiero decir con eso? Que vamos a mirar que algunos van a desarrollarse más que otros, ¿cierto? Entre los discípulos de Jesús, uno de los que más desarrolló, y aunque tenía errores, fue Pedro y Juan, y pues el Señor siempre tenía un grupo de personas al lado de él, que no eran todos. ¿Quién andaba con Jesús siempre? Pedro, Juan y Jacob. Y ellos tuvieron unas de las enseñanzas más extraordinarias como la transfiguración. No fueron todos los discípulos. Fueron solamente ellos 3. ¿Por qué? Porque para mí eran los más avesados, los más avanzados, los más que estaban ahí al pie en la jugada. Menos mal que no se llevó a Judas. Pero siempre van a haber personas que van a sobresalir. No sé si por la disciplina, por bueno, lo que sea. Entonces, esas personas vamos a hacer el esfuerzo de ayudarles para que desarrollen más y puedan ayudar a los demás. ¿Estamos de acuerdo? Y eso lo vamos a tener muy claro de cómo ayudar a medir el progreso y el logro de esos objetivos que estamos planteando en esta noche. Eso va a permitir hacer ajustes y mejores para el futuro. Amén. Bueno, ¿cuántos están de acuerdo con esto que les estoy explicando? Hoy les estoy haciendo una presentación de lo que queremos hacer y empezar este nuevo semestre. ¿Están de acuerdo? Cuando yo digo amén es porque voy a estar ahí metido. Voy a repetirlo. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Yo pienso, allí en Unir había un hermano, creo que es Alejandro, ¿no? Estaba que me decía, hermano, ¿y cuándo empieza la escuela? ¿Y cuándo empieza la escuela? Le dije, tranquilo. Así que esto no ha sido una conclusión o una idea que se me metió en la cabeza. Sé que es de Dios. Sé que es de Dios. Y voy a ver a todos mis hermanos desarrollando su vida espiritual. Los cambios al estudiar la palabra de Dios son monumentales, ver los cambios de las personas. Porque lo que hace libre a las personas es conocer ¿qué? La verdad. Y al conocer la verdad nos hace de en todas áreas. Vamos a ponernos de pies. Estén atentos estos días a los anuncios. De pronto alguna persona que está lejos de este lugar y quiere estudiar, vamos a que usted pueda estudiar en línea. Amén. En línea, que usted esté ahí conectado en vivo y en directo como sea y que pueda también estudiar y hacer sus tareas y desarrollar esto. Vamos a ver hasta dónde llegamos y a dónde vamos a tener alumnos. ¿Cuántos creemos que vienen alumnos de lejos a estudiar la palabra de Dios a través? ¿Cuánto lo creemos? Entonces, gracias por sus oraciones, de que ustedes van a estar pendientes de esto. Padre, creador del cielo y de la tierra.